Hola, hola, mis chismosos favoritos. Sean bienvenidos una vez más al epicentro del salseo, al refugio de los secretos mejor guardados y al canal que les trae la verdad, aunque duela. Hoy, preparen sus corazones y afinen sus oídos, porque nos vamos a sumergir en las profundidades del drama turco más comentado de los últimos tiempos, un culebrón que ha dividido opiniones, desatado pasiones y consumido horas de conversación. La ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, lo sé. Aún siento el murmullo de los corazones rotos, el eco de los sueños desvanecidos y la sombra de la incredulidad que planea sobre esta separación. Eran la pareja dorada, el ideal romántico, el couple goals, que todos ansiábamos replicar. Desde el instante en que sus miradas se cruzaron en el set de Senkalkam, su conexión era eléctrica, palpable, casi tangible. Traspasaban la pantalla con una naturalidad asombrosa, sembrando la semilla de la esperanza en el amor verdadero, en esos cuentos de hadas donde el príncipe azul y la princesa se enamoran perdidamente y construyen un castillo de felicidad eterna. Pero como bien sabemos, la vida real dista mucho de ser un cuento de hadas. Las relaciones, incluso aquellas que brillan con la luz más intensa, están sujetas a las mareas impredecibles del destino. Rumores persistentes, especulaciones salvajes, teorías conspirativas dignas de una novela de espías. Hemos escuchado un sinfín de versiones sobre las razones que llevaron a Kerem y Hande a tomar caminos divergentes. Infidelidades furtivas, agendas profesionales saturadas, presiones mediáticas asfixiantes, diferencias irreconciliables. La lista es tan larga como la alfombra roja de un festival de cine. Hoy nos embarcaremos en una misión detectivesca para separar la verdad de la ficción, para discernir los hechos probados de las meras suposiciones. Analizaremos minuciosamente cada una de las pistas que nos han dejado, las declaraciones ambiguas que han sembrado la duda, los gestos reveladores que han encendido la imaginación y, lo más importante, exploraremos las posibles razones que se esconden detrás de su abrupta ruptura. ¿Lograron, en algún momento, confesar el verdadero motivo que los llevó a separarse? ¿O seguiremos navegando en un mar de incertidumbre, a merced de los vientos de la especulación? Así que agarren sus palomitas de maíz, acomódense en sus sofás y prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y mucho, pero mucho drama. Pero antes de adentrarnos en este laberinto de emociones, les pido un pequeño favor. Si son nuevos en este canal, los invito cordialmente a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Les prometo que siempre les ofreceremos el contenido más fresco, jugoso y exclusivo sobre sus celebridades favoritas. Y si ya forman parte de nuestra fiel comunidad, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero un montón. Ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos de lleno en el misterio de la ruptura de Kerem y Hande. Desentrañar este enigma será como descifrar un jeroglífico antiguo, pero estoy segura de que, juntos, lograremos llegar al fondo del asunto. Para comprender la magnitud de este terremoto emocional, debemos retroceder en el tiempo, a los albores de su romance, a los días en que la chispa del amor se encendió en el set de Senkalkam. La química entre ellos era tan intensa que podía cortarse con un cuchillo. Era evidente que existía algo más profundo que una simple relación laboral. Las miradas que se dedicaban, las sonrisas cómplices que compartían, las bromas juguetonas que intercambiaban. Todo apuntaba a que el amor estaba floreciendo en secreto, como una flor exótica que se abre paso entre las rocas. Al principio ambos optaron por la discreción, conscientes de que su romance de hacerse público se convertiría en un circo mediático. Intentaron mantener su relación alejada de los focos, pero fue una tarea titánica, casi imposible. Los paparazzi los seguían a todas partes, como sombras incansables, las redes sociales ardían con cada interacción, con cada like y con cada comentario. Y los fans estaban enloquecidos con la idea de que su amor traspasara la barrera de la ficción y se convirtiera en una realidad palpable. Finalmente, después de meses de especulaciones desenfrenadas y negaciones a medias, confirmaron lo que todos ya sabíamos: estaban juntos. Fue un estallido mediático sin precedentes, una explosión de alegría para sus seguidores incondicionales y un alivio para aquellos que ya estaban hartos de los rumores infundados y las evasivas constantes. La noticia recorrió el mundo a la velocidad de la luz, convirtiéndolos en la pareja del momento. Durante un tiempo todo fue idílico, como un sueño del que nadie quería despertar. Viajes románticos a destinos exóticos, fotos adorables en Instagram que derretían hasta el corazón más frío, declaraciones de amor mutuo que resonaban como versos de un poema eterno. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Parecía que habían encontrado su alma gemela, que estaban destinados a estar juntos para siempre y que nada ni nadie podría interponerse en su camino. Pero como suele suceder en el competitivo y despiadado mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad no tardó en estallar. Empezaron a surgir los primeros rumores de crisis, como pequeñas grietas que amenazaban con resquebrajar la fachada de perfección.
Que si estaban distanciados, que si ya no se veían con la misma frecuencia, que si había terceras personas involucradas en la ecuación. Los medios de comunicación, ávidos de carnaza, se hicieron un festín con cada detalle, con cada gesto insignificante, con cada ausencia notoria. Convirtieron su vida privada en un espectáculo público, alimentando la incertidumbre y la especulación. Y entonces, como un trueno en una noche de verano, llegó la confirmación oficial: Kerem y Hande habían terminado su relación. El mundo del espectáculo turco se paralizó como si el tiempo se hubiera detenido. Los fans entraron en estado de shock, sumidos en la incredulidad y la desolación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y, por supuesto, teorías conspirativas que rivalizaban con los guiones de las series más exitosas. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos que los llevaron a tomar esta drástica decisión? Aquí es donde la trama se complica y el misterio se intensifica. Una de las teorías más extendidas, y quizás la más plausible, es la de las agendas incompatibles. Ambos son actores sumamente solicitados, con proyectos en diferentes países y compromisos profesionales que les exigían estar constantemente viajando, dejando poco tiempo para la intimidad y el romance. Se decía que la distancia física y la falta de tiempo para verse y compartir momentos juntos habían afectado gravemente su relación, erosionando los cimientos sobre los que se había construido su amor. Esta teoría tiene mucho sentido. Es difícil, por no decir casi imposible, mantener una relación a distancia, especialmente cuando ambas partes tienen trabajos exigentes que les impiden pasar tiempo de calidad juntos. La falta de comunicación, los malentendidos que surgen de la distancia y la sensación de soledad que invade el corazón pueden desgastar incluso la relación más sólida y apasionada. Otra teoría, igualmente plausible, apunta a las presiones mediáticas. Ser una pareja famosa tiene sus ventajas, como el reconocimiento público y el acceso a un mundo de lujos y privilegios, pero también conlleva una serie de desventajas, como la constante exposición y la falta de privacidad. Están constantemente bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos es analizado al detalle y cualquier pequeño problema se convierte en un escándalo de proporciones épicas. Se dice que Kerem y Hande se sentían abrumados por la atención constante de los medios de comunicación y que esta presión constante había afectado negativamente su relación. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans y de lidiar con los rumores maliciosos y las especulaciones infundadas puede ser agotador y desgastante, incluso para la pareja más unida. Además, no podemos olvidar el influyente factor familia. En el mundo del espectáculo turco, la opinión de la familia, especialmente de los padres y los abuelos, es muy importante. Se rumoreaba que las familias de Kerem y Hande no se llevaban bien, que existían tensiones y diferencias irreconciliables que habían influido en su decisión de separarse. No sabemos con certeza si esta teoría es verdadera, ya que la vida familiar es un terreno privado y delicado, pero es innegable que la aprobación familiar puede ser un factor determinante en muchas relaciones, especialmente en culturas donde la tradición y el respeto a los mayores son valores fundamentales. Si las familias no se entienden o no aceptan la relación, puede ser difícil para la pareja seguir adelante, incluso si el amor es profundo y